Vuelve esa bella época del año en la que los corazones de los músicos de Bogotá se llenan de sueños y esperanzas. Vuelven las convocatorias para Rock al Parque. Pero tú, tranquilo. Que esa banda tuya no va a pasar. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Pablo No Se Calla, episodio 6. El día de hoy quiero retomar uno de los temas de los que hablé el año pasado, que es Rock al Parque. Para los que no tienen ni idea de qué se trata Rock al Parque, les recomiendo que pasen a ver el video que subí el año pasado, les dejo un enlace en la descripción. Ahí más o menos explico mi opinión general sobre el festival y más o menos de qué se trata. Como sé que a muchos de ustedes les da pereza ir al otro video a verlo, entonces les voy a explicar muy por encima de qué se trata Rock al Parque. Rock al Parque es un festival gratuito al aire libre que se organiza en Bogotá todos los años con dineros del distrito. Hay una convocatoria pública para que las bandas de Bogotá que se quieran presentar en el festival participen. Y hay muchísimos invitados internacionales, distritales, nacionales que se presentan en el festival. De ahí lo más importante es que el festival es distrital, se organiza con dinero del distrito o con los impuestos de las personas de Bogotá, que el ingreso al festival es gratuito y que hay una convocatoria para que participen bandas de Bogotá. Entonces, ¿por qué hablar sobre Rock al Parque ahorita? Porque la convocatoria la acaban de abrir. La convocatoria está abierta desde este momento, lo cual significa que un montón de bandas se están preparando para presentarse a la convocatoria para Rock al Parque. Y además, porque ahorita hay una tutela en contra de Rock al Parque que puso Felipe Sarruc, el director de Subterránica, que es un músico rockero y periodista de acá de Colombia. Ya Felipe lleva bastante tiempo haciendo investigaciones relacionadas con Rock al Parque y con IDARTES. Y además ya ha tomado acciones legales varias veces en contra de Rock al Parque. Entonces en este momento hay muchísimas más personas hablando sobre Rock al Parque por esta tutela. Y así no pase nada y así no termine nada la tutela. Las cosas que él ha dicho como que van a tener más peso ahora porque empezó el proceso, porque le aceptaron la tutela. Bueno, entonces como la introducción al tema y como para hacerlo más claros posibles de entrada, me gustaría darles mi opinión general sobre el festival, así sin filtros. Y es que yo detesto Rock al Parque, me parece que es de las peores cosas que le ha podido pasar a Bogotá. Me parece que es supremamente triste que se gaste tanto dinero de los impuestos de la gente de Bogotá en hacer un evento que afecte de manera tan negativa a los músicos rockeros del país. Para mí es supremamente claro que Rock al Parque está cumpliendo todo lo contrario a los objetivos que se ha planteado desde un principio. Y aunque en un principio el festival era muy buena idea, en estos momentos es algo fatal, algo que no debería existir. Este video no va a estar tan estructurado como el de la vez pasada, que era como 5 puntos muy claros, pero sí quiero tratar algunos puntos que me parecen supremamente importantes. Bueno, entonces después de esa introducción lo que quiero hacer es ya pasar a hablar un poco más sobre Rock al Parque, empezando por revisar un poco los comentarios que recibí sobre el video anterior. En general pensaba que iba a recibir muchos más comentarios como negativos, como en contra de mi opinión, pero al parecer las personas que sé que hay muchas personas que no comparten mi opinión, les da un poco de pereza escribir o no les interesa continuar con la conversación, que es básicamente la idea, la razón por la que uno sube esta clase de videos es para armar una conversación y para discutir sobre los temas. Yo subí mi opinión sobre el festival en ese momento, en gran parte porque sé que muchas personas no conocen músicos que compartan esa clase de opiniones o que tengan esa clase de opiniones, personas que escribían como, uy, no lo había mirado de esa manera. No lo había pensado desde la perspectiva de los músicos. Muchas personas comentaban cosas como, uy, sí, tienes toda la razón en esto de pronto no me convence mucho, pero muy pocas personas explicaban las cosas que no les convencían porque no les convencían. Entonces es un poco difícil como continuar la conversación. Muchas otras personas lo que hacían es compararlo con otros festivales como el Heaven and Hell o el Hell and Heaven de México. Bueno, como otros festivales de otros países, pero digamos que en la mayoría de los casos como que no me parecía que tuvieran como en cuenta el tema de que el festival es distrital. Sí encontré este comentario que es como un poco negativo, como el comentario más negativo que me acuerdo que alcancé a leer sobre el video, y es el señor Camilo Sandoval. Y lo primero que menciona Camilo es el tema de Panda, que bueno, es sumamente irrelevante. El punto es que hubo un año en el que cascaron a personas dentro del festival y eso generó una narrativa relacionada con el tema de la intolerancia y eso cambió un poco el festival. Lo siguiente que pasa a hacer es cuestionar el tema de las bandas. ¿Por qué será que las bandas distritales no convocan gente? Y después pasa como a explicar que él estuvo relacionado con la organización de Rock al Parque y como detrás de eso hay muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo que yo no estoy reconociendo ese esfuerzo y todo ese trabajo tan arduo y tan difícil. Acá es donde empiezo a tener problemas con ese comentario porque precisamente pasa lo que esta misma persona está diciendo. Hay muchas bandas que llegan a Rock al Parque pero no convocan gente. ¿Por qué? Porque se han enfocado en cosas que no deberían enfocarse. No han trabajado en su carrera como deberían trabajar en su carrera. Entonces hay muchísimo esfuerzo detrás de esa banda, pero ese esfuerzo no lleva a que se cumplan sus objetivos. La están cagando en lo que están haciendo. Algo no están haciendo o algo están haciendo mal y por eso no les está yendo bien a las bandas. Y lo mismo pasa con el festival, exactamente lo mismo. Uno puede meterle un montón de esfuerzo, un montón de dedicación,
pero si las cosas no funcionan y los objetivos no se cumplen, pues uno la embarró. Entonces mi problema central con Rock al Parque es precisamente eso. El festival tiene como dos objetivos importantes, son precisamente esos objetivos lo que han hecho que el festival se convierta en lo que es hoy en día, pero uno de los objetivos no se cumple, y es el objetivo principal del festival, es la razón por la que nació el festival, y es la idea de promover el rock en Colombia, pues particularmente en Bogotá, pero pues eso se expande al resto del país. Entonces la idea detrás de Rock al Parque en gran medida es como impulsar el movimiento del rock, que el movimiento del rock prospere en Bogotá. Y si ustedes miran el festival, eso no es lo que ha pasado. Y si ustedes lo comparan con festivales como el Festival México o como el Wacken o algo así, claramente los objetivos de este festival no son los mismos objetivos de esos festivales. La mayoría de los festivales están ahí por temas económicos. La gente va al evento, paga por su boleta, tienen un show espectacular, una cosa genial, y los empresarios que están detrás del festival ganan dinero y pueden organizar otra vez el festival si quieren, pero muchas veces estos festivales se tratan muchísimo sobre el dinero. De eso no se trata Rock al Parque. La idea de Rock al Parque en sus inicios era precisamente eso de impulsar el movimiento del rock. Es cierto que en un principio sí lograba hacer eso, o sea, realmente hace 20 años Rock al Parque sí estaba impulsando a las bandas que estaban tocando en el festival y funcionaba bien, y por eso empezó a crecer y por eso la gente lo apreciaba muchísimo. Pero en la última década realmente eso no ha sido así. Las bandas que han tocado en la última década o se han acabado o siguen en el mismo lugar que estaban hace 10 años, y por lo menos en el mundo del metal, que es donde yo más conozco, realmente ninguna banda ha salido adelante. Entonces ¿no significa eso que Rock al Parque está haciendo algo mal? La están cagando. La razón por la que esto termina pasando es en gran parte por el otro objetivo que tiene el festival. Ese segundo objetivo del festival en gran medida es ofrecer a las personas de bajos recursos la posibilidad de disfrutar de un festival de rock así grande. Básicamente es un intento de que las personas que no tienen el dinero para ir a Wacken o ir a un festival supremamente interesante, que son supremamente costosos, puedan participar igual en un evento de rock. Entonces eso significa que las personas, así tengan muchísimo dinero o así no tengan nada de dinero, igual van a poder ir al festival y no les toca pagar nada. Y es una política pública muy peligrosa porque realmente todos se van a acostumbrar a que no tienen que pagar por el rock. Acá ya todos están acostumbrados a que el rock nacional es gratis. La mayoría de las personas no están dispuestas a pagar por escuchar la música de las bandas de acá. Uno de los temas que me parece interesante en ese aspecto es ver que Rock al Parque al parecer solo está preocupado por medir uno de esos dos objetivos. No tienen cómo medir realmente si el rock está progresando en el país, si el rock está progresando en Bogotá, pero sí tienen cómo medir si están logrando hacer que la gente la pase bueno el fin de semana. Y eso lo miden con la cantidad de personas que ingresan al festival. Entonces básicamente miran si el festival se llenó, y si se llenó, les fue bien este año, y si no se llenó, les fue mal. Y el festival iba tan mal que hace unos años estuvo supremamente solo y fue muy poquita gente, porque el festival no está funcionando y no está cumpliendo con las cosas que debería estar haciendo, pero también porque no tuvieron buenos invitados internacionales, y eso es a lo que se ha reducido la evaluación de Rock al Parque. ¿Qué tan buenos fueron los invitados internacionales de este año? Simultáneamente, Rock al Parque ha estado promoviendo entre los jóvenes que se interesen por el rock, y muchísimas personas han cogido los instrumentos y han empezado a tocar porque han ido a Rock al Parque y han pensado: oh, yo quiero ser como ese señor que está allá en esa tarima tocando para todo este público. Entonces Rock al Parque ilusiona a las personas con que van a poder tocar en ese escenario, y después abre la convocatoria y las bandas que pasan por la convocatoria los pone como en los horarios en los que nadie va, en los que nadie está pendiente, no les da más exposición realmente. No es como si las bandas que pasaran por la convocatoria digital realmente como que les cambiara la vida por tocar en Rock al Parque. Pero muchas personas se interesan por hacer música, y entonces hay muchísimas bandas de rock en Bogotá, y eso también ha tenido un efecto negativo sobre el mercado de la música, porque las personas que están interesadas en el tema de la música están en sus bandas y no quieren pagar por la música de los otros músicos. Todos sienten que merecen ser los que la gente escucha, pero ninguno quiere ser el que compra la música de los demás. Y como hay tanta banda y hay tan pocos sitios para tocar, pues las bandas tienen que cobrar muy poco o no cobrar, o tocar covers o armar un tributo a lo que sea para poder tocar en un bar, pero ya hay muchas bandas que hacen eso, entonces no pueden cobrar mucho. Es ciertamente un momento muy complicado para los músicos de rock en el país. Son temas muy complicados y que no se van a solucionar de un día para otro, pero me parece que voces como las de Felipe realmente están ahí para ayudarnos a pensar cómo vamos a mejorar y qué más podemos hacer al respecto. Porque el problema grave es que así uno no toca en Rock al Parque y ustedes no van a tocar en Rock al Parque, el festival existe. Así ustedes no quieren participar, ustedes no tienen nada que ver con el festival siempre va a estar ahí. Y el público de los músicos de rock sigue siendo la gente que va a ir a Rock al Parque. Personalmente estoy más bien de acuerdo con Felipe Sarruk y pienso que el festival se debería acabar, o por lo menos la forma en la que existe el festival en ese momento no debería existir, porque no está cumpliendo con el objetivo que tiene. Si es en cuanto al tema de ofrecerle a las personas la posibilidad de asistir a un festival grande pero que sea gratuito, en otras palabras, para que las personas de bajos recursos puedan ingresar al festival, pues entonces deberían hacerlo con un precio por diferentes estratos económicos. Entonces las personas que tienen mucha plata deberían pagar una buena cantidad de plata para poder ir, y las personas que no tienen nada pues no pagan nada y pueden ingresar igual.
Seguramente hay una manera de hacer eso, pero pues requiere de trabajo y la gente ya se acostumbró a hacer las cosas de una manera y están convencidos de que esa es la forma en que toca hacerlas, entonces hay que convencerlos de que hay problemas con el festival. También podrían pensar en hacerlo una vez cada 3 años, una vez cada 4 años. Así igual la gente va a tener esa oportunidad y todas las generaciones van a tener la oportunidad de asistir a sus eventos, pero no va a estar afectando negativamente a los músicos año tras año tras año. Si es ya por el lado de promover a las bandas como tal, creo que Rock al Parque se queda corto y realmente no le importa, como se puede ver en el comentario de Camilo. Están tratando de echarle la culpa a las bandas como Es que esas bandas son muy malas, es que las bandas acá no tienen el nivel, es que es culpa de las bandas. Culpa de las bandas. pues que se supone que el festival está ahí para ayudarlos. Y si las bandas que están participando por la convocatoria distrital no son buenas, entonces pues la convocatoria debería cambiar. Hay un problema con la convocatoria, porque si hay bandas que podrían estarse moviendo muy bien. Pero ahí también se llega al tema de las bandas que ya llevan mucho tiempo pasando por Rock al Parque. Entonces hay unas bandas que año tras año tras año se están presentando en el festival. Y a veces no son la misma banda con el mismo nombre, pero son los mismos integrantes de las bandas que ya se han presentado en una banda nueva que armaron y diferentes configuraciones de esta clase de fenómeno, pero que realmente, por lo menos a mí me parece que es un poco injusto. Digamos, yo ya tengo 27 años y yo ya no siento que yo merezco que el Estado me esté apoyando en hacer mi música. Y de artes podría crear estímulos que van por diferentes edades, por diferentes géneros. Esto también es otro problema. A lo largo del tiempo que yo he conocido el festival, son más bien pocas las bandas que se han presentado de heavy metal, que es el género que más me gusta del metal, pero los otros géneros sí he visto muchísimos. Y siempre hay, por ejemplo, un espacio abierto para una banda como más instrumental y más de rock progresivo. Por lo menos cada año tratan de pasar como un guitarrista que pasa así con música instrumental. Sería muy útil que realmente la convocatoria fuera más clara por estilos, o sea, como que hubiera cierta cantidad de cupos para ciertos estilos y sería más fácil que el proceso tuviera más sentido. Y también deberían hacer lo posible porque las bandas distritales fueran el centro del evento. Que el centro del evento no sean las bandas invitadas de otras ciudades, que no sean las bandas invitadas de otros países. Sí se necesitan como grandes actos que vengan acá a llamar al público y es una buena idea tratar de usarlos, pero esos solo sirven en la medida que sirvan para que las bandas de acá tengan más exposición. Pero nuevamente pasa la banda distrital y la ponen a tocar al tiempo con la banda internacional. Para mí no tiene sentido, pero bueno. Ya el video está un poco largo, todavía tengo muchísimas más cosas que decir sobre Rock al Parque, entonces de pronto la próxima semana sigo con el tema. Cuéntenme ustedes en los comentarios, si ustedes no están de acuerdo con mi opinión, cuéntenme abajo por qué, explíquenme, dejen sus argumentos, si ustedes sí están de acuerdo, pues si tienen más preguntas sobre mi opinión como tal, sobre mi experiencia en Rock al Parque, pueden dejarla abajo. Yo soy muy paciente para leer sus comentarios negativos y todo eso, entonces no tengan miedo de ofenderme o algo así en los comentarios, no sé, llevarme la contraria. Es precisamente la idea con esos videos, ver de pronto las cosas que yo no he pensado, que de pronto pueden ser supremamente positivas del festival, pero que yo soy ciego y no las he visto. Pero bueno, finalmente espero que este video haga por lo menos que se sientan a hablar con las personas que ustedes conocen sobre el tema de Rock al Parque. No es más, entonces los invito como siempre a que me sigan en mis redes sociales y que se suscriban al canal. Si llegaron hasta esta parte del video, dejen un comentario abajo con el hashtag hasta el final. Que tengan una semana genial y nos vemos en el próximo video. ¡Matané!